Tengan muy buenas noches, buenas tardes o buenos días. Les saluda Kevin Alexis Vázquez Zabaleta, instructor de la materia de Estadística 1 y 2 desde el año 2017. Y a continuación voy a instruirlos por el camino de la ciencia de los datos, como yo le diría. Vamos a hablar un poco acerca de la estadística, sus principales medidas, sus principales características y por qué es importante para nuestras vidas, y además de eso cómo nos pueden ayudar en situaciones comunes de nuestras carreras, en el ámbito económico y en otros ámbitos, a pensar mejor las cosas. La estadística, vamos a empezar de lleno porque el tiempo nos come. La estadística es la ciencia de los datos, pero no solamente la ciencia de los datos, sino que cómo interpretarlos. Esta se puede dividir en dos formas: estadística inferencial y estadística descriptiva. La estadística en ese momento está siendo clave fundamental para poder tomar distintas medidas con respecto a la situación en la cual estamos atravesando, que es la situación ocasionada por un virus, el virus conocido como el SARS-CoV-2, que provoca la enfermedad COVID-2019. Ustedes habrán visto en distintas cuestiones o distintas páginas web, medios, etcétera, que existen distintos modelos para poder predecir el comportamiento de una distinta nación con respecto a eso. La mayoría de estos modelos al final fallaron. ¿Por qué? Porque gracias a Dios algunas medidas de mitigación y otras de prevención han estado funcionando correctamente a la hora de querer eliminar este problema. El problema recae en que la mayoría de personas creen que la estadística es solamente una cuestión que se adecua a su forma de pensar. No es así. La estadística no es solamente de criterios, sino que también de datos, de fórmulas, etcétera, en forma de lógica. La estadística reúne distintos datos, y ahí es donde hablamos de la estadística descriptiva, esa rama de la estadística que permite obtener datos, una serie de datos a través de muestras o censos de una población, a través de encuestas o censos, a través de muestras y poblaciones, y luego interpretarlos, darles una descripción. Por eso se llama estadística descriptiva, porque describe una serie de datos. En cambio tenemos también la estadística inferencial. La estadística inferencial nos permite hacer inferencia estadística. Esto también a través de una serie de datos, pero esto por lo general se hace a través de una serie de datos muestrales. Y estos datos muestrales por lo general explican el comportamiento de una población. Por eso se llama inferencia estadística. La estadística descriptiva es lo que atañe, lo que nos importa en ese momento. Es la estadística lo que abarca la materia de estadística número 1 en la facultad. Y vamos a hablar acerca de la estadística como tal. Ahorita vamos a hacer un poco menos extenso el video, tratar de hacerlo porque ya tenemos algunas cuestiones que tenemos que entenderlo desde la literatura. El libro recomendado en la bibliografía siempre es el libro de administración, de estadística para administración y economía, olvidado el nombre, pero está por aquí. En todo lo que vamos hablando acerca de la estadística, vamos a hablar un poco de esto. En la estadística existen distintos tipos de variables. Solamente dos tipos: las variables cuantitativas y las cualitativas. De hecho, así es como el entramado del mundo se divide. En los estudios completos se dividen en variables cuantitativas y cualitativas. Las variables cualitativas son aquellas que van por percepción de las personas y se dividen en dos: en ordinales y en nominales. Las ordinales son aquellas que se pueden ordenar para la redundancia, y nominales son las que no pueden ordenar o no siguen un patrón de orden. Las ordinales, por ejemplo, podría ser los grados universitarios, que podrían ser, por ejemplo, posgrado, título universitario, posgrado, doctorado, etcétera. Esa cuestión
ya es una forma, es una variable cualitativa, si ustedes se dan cuenta, es la percepción o es una forma de actitud de una cierta población o muestra. En cambio, cuando hablamos de variables cualitativas de carácter nominal, son aquellas que no es necesario que nosotros las ordenemos. Estas siguen bueno, no importa el orden, por ejemplo, la percepción de los consumidores que tienen con respecto a las gaseosas. eh, Algunos que querrán, por ejemplo, Pepsi, otros que querrán, por ejemplo, Coca-Cola, etcétera. Eh, También tenemos las variables cuantitativas y estas se dividen en dos, las variables cuantitativas de carácter discontinuo y las continuas, o discretas y no discretas. Las discontinuas o discretas son aquellas que por lo general sus valores son enteros y que podemos contarlas de formas físicas, por ejemplo, el número de camas, el número de pupitres, el número de alumnos, etcétera. Si ustedes se dan cuenta, el patrón es 1, 2, 3, 4 y de esa manera es como se empieza a contar. Cada una de estas situaciones tiene que entenderse de distintas formas. O sea, utilizamos las variables cualitativas y cuantitativas en distintos tipos de estudios. También tenemos las variables cuantitativas, se me olvidaban las variables cuantitativas de carácter continuo. Estas no requieren una forma contable, sino que una forma medible de cómo, bueno, sí, una escala de medición para poder obtenerlas. Por ejemplo, las libras, cuánto pesa una persona, eso se mide en libras, obviamente. Bueno, vamos a pasar de un solo a la parte 2. Solamente son 3 temas en la estadística, pero creo que con la primera parte es completamente necesario que la literatura abarque todo eso, porque el video se va a hacer demasiado largo y no queremos eso. Un poco que hablamos ya un poco de la cuestión teórica, ahora vamos a pasar de una sola vez a la cuestión de la estadística aplicada en este caso. Los temas anteriores serían solamente las tablas de contingencia, la distribución de frecuencia y las series agrupadas, para poder también las series simples. Pero este tema abarca todo eso. Las partes de las medidas de tendencia central técnicamente abarcan todo eso y vamos a ir viendo una por una. ¿Qué son las medidas de tendencia central para empezar de lleno con el tema? Las medidas de tendencia central son aquellas medidas de la estadística o aquellas cantidades que nosotros obtenemos a través de distintas fórmulas, a través de distintos cálculos, etcétera, pero que se tienden a situarse, te dice su nombre, tendencia, al centro de los datos. Por eso se llaman medidas de tendencia central. Aquí tenemos un ejemplo que dice que son los indicadores estadísticos que muestran hacia qué valores o valores se agrupan los datos. Una medida de tendencia central. Las más conocidas son la media aritmética, la moda y la mediana. Ahora, vamos a hablar al respecto a la media aritmética simple. La media aritmética simple no es más que un promedio, es decir, obtener la totalidad de los datos de la frecuencia, dividirla entre la cantidad de datos observados o población en estudio, muestra en estudio, etcétera. Vamos a hacerlo con un pequeño vamos a empezarlo con un pequeño ejemplo. No vamos a hablar de las propiedades porque eso es literatura, ustedes la pueden observar en los libros que se les recomienda. Aquí tenemos el ejemplo, sirve para reproducir un total general. Por ejemplo, si en un poblado hay n, si se dan cuenta, esa n mayúscula. Esa n mayúscula significa que estamos hablando de una población. Recordemos que hay datos poblacionales y también datos muestrales. Lo primero que debemos identificar si son poblacionales o muestrales. ¿Cómo podemos identificar esto? La mayoría de cuestiones de la estadística se basan en las muestras. ¿Por qué? Porque se hacen estudios a partir de esta y se utiliza la herramienta, la técnica de la encuesta, que tiene su herramienta que es el cuestionario, ¿verdad? Y de ello tenemos esos datos, pero eso no quiere decir que siempre es así. Existen los censos, que es una medida que interpreta a la población o que explica a la población.
En este caso, si en un poblado hay n igual a 800 hogares, eso quiere decir que el total de poblados eh, se han tomado la totalidad de ellos. Esa sería una población, un censo. La medida de personas por hogar es la media, igual 4.7. Ese equiparra pertenece a la media muestral. Sin embargo, aquí nos muestran primero la N y del igual a 800 hogares, pero la media, las personas por hogar, es de 4.7 y esa media es muestral. Entonces, el total de personas en el poblado es de 4.7 por 800. Es una forma, es una propiedad de la aritmética. Ahora, la media aritmética constante, bueno, eso son propiedades, ustedes tienen que leerlas en la literatura. Mu, este simbolito que está acá, mu, este ayuda a entender qué es media poblacional. La media poblacional siempre se obtiene a través de la sumatoria de todos los datos, de todos los valores de la población. Se dividen entre el tamaño de la población, n mayúscula. La media muestral, por en cambio, se representa con la X barra y su fórmula es dividir la totalidad de los datos muestrales entre la totalidad, el tamaño de la población, que es n, de la muestra. Aquí tenemos de ejemplo, calcular el periodo medio mensual de ingresos familiares. Si ustedes se dan cuenta, es una variable cuantitativa. ¿De qué carácter? Bueno, ese es carácter variable cuantitativa discreta, discontinua. ¿Por qué? Porque los ingresos se cuentan en dólares, 1, 2, 3, 4 y así se van contando en dólares. Durante el año 2014, para ello se averiguó en cuánto equivale al ingreso familiar mensual en cada hogar de El Salvador. Si ustedes se dan cuenta, esa se basa en la encuesta de hogares de propósitos múltiples. Al final se obtuvieron de todos los hogares que se entrevistaron, que se encuestaron, perdón, se obtuvo un total de ingresos de 9.729.474.634.02. Eso es bastante, pero se dividieron entre la totalidad de los hogares que se encuestaron, que eran 1.722.075. Eso nos arrojó un dato de 539.74. Si ustedes se dan cuenta, aquí aparece Miu, la figura de Miu, y hay una población total que es N. Entonces eso significa que aunque se llame encuesta de hogares propósitos múltiples, la realidad es que fue un censo completo de todos los hogares, a todos los hogares que se hicieron, a todos los hogares del país. Y ahí obtenemos 539.074. Bueno, ¿y cómo se interpreta este valor? Que de los 1.000.000 y tanto de hogares que se entrevistaron o encuestaron, 539.74 es su ingreso mensual. Bueno, y aquí es donde nos funciona bastante la estadística para poder describir qué es este dato. Ese dato sería estándar, pero ustedes podrían decir que no. La mayoría de personas vive por bajo de esto. Sí, y ahí donde hablamos de moda, hablamos de mediana, cuánto vive, hablamos de percentiles y ahí ya vamos metiendo las medidas de posición, etcétera. Entonces, eso es la media. Nos permite a nosotros conocer el promedio de distintas cuestiones y tiende a estar al centro. En esa parte hay personas que ganan más que eso, muchísimo más, y hay personas que ganan muchísimo menos o que tienen ingresos mensuales muchísimo menos. Hay personas que viven con $13 al día, $2 al día, o incluso hay personas que viven con $30 al mes. Es una cuestión terrible lo que vive el país. Bueno, y siguiendo con el ejemplo 2, calcular el promedio de porcentajes. Este es ya nos da con una cuestión de distribución de frecuencias. La distribución de frecuencias no es más que agrupar los datos. De hecho, hay dos formas de cómo identificarlo. Los maestros aquí en la facultad lo hacen de forma pedagógica, pero la forma correcta de cómo llamarlo siempre es distribución de frecuencia. Resulta que ellos le llaman serie agrupada a aquellas distribuciones de frecuencia que tienen clases, intervalos de clases, es decir, aquellos que van, que tienen
bueno, la forma correcta de cómo interpretarlo es que tienen intervalos, es decir, por ejemplo, va de 0 a 10, de 10 a 20, etcétera. Esos son intervalos. En cambio, la distribución de frecuencia, como le llaman la mayoría de personas, de procesadores, solamente tienen un punto específico. Y en ese punto van agrupando las frecuencias. Aquí se pueden ver, si ustedes se dan cuenta, el municipio sería la variable. Los municipios serían las variables en este caso. Y cuánto en este caso podemos saber el promedio de hogares y el porcentaje de los hogares que tienen acceso a electricidad, y así. Entonces obtenemos, son los municipios de Santa Ana, y ahí obtenemos el promedio que se obtiene por el departamento completo. Y eso se identifica como el 87.85%. Recuerden que deben interpretar este valor con las unidades que tienen. En este caso, la unidad es porcentaje. Entonces tienen que hacerlo de esa forma. En el caso anterior que teníamos dinero, ¿verdad? Entonces, el ingreso mensuales. En este caso, el 87.85% de los hogares del departamento de Santa Ana poseen acceso a la electricidad en promedio, ¿verdad? Ok, pasemos un poco más rápido, porque si nos interesa, ahí tenemos las formulitas y todas las cuestiones. Ahora, vamos a hablar, vamos a entrar ya de lleno a las series agrupadas, que de hecho deberían llamarse distribución de frecuencia por intervalos de clase, pero los profesores, por cuestiones pedagógicas, deciden llamarles solamente medias distribución de frecuencias, a las que no tienen estas cuestiones de acá, estos intervalos que ustedes pueden ver, que no los tienen o que no poseen, y, los que tienen se les llaman series agrupadas, como en este caso. Aquí, si se dan cuenta, dice que se encuestó a 149 alumnos de la asignatura de Estadística 1 en la Facultad de Ciencias Económicas de la universidad sobre el monto en dólares que cancelan en cuota mensual. Entonces, ¿qué significa eso? Nos piden a nosotros obtener el promedio de esos 149 alumnos. Si ustedes ya se dieron cuenta, la mayoría de alumnos no pagan en la universidad. Es bien raro la persona que pague, solo aquellos que fueron a instituciones privadas, y ellos pagan la mitad de lo que pagaban en instituciones privadas. Y tenemos distintas cuestiones. Si se dan cuenta, se agrupan, porque se llama distribución de frecuencia. En este caso sería una serie agrupada porque están datos agrupados por frecuencias. Aquí aparecen la frecuencia absoluta, que es el número de alumnos, esta parte de acá de la tablita, el punto medio, y luego tenemos la multiplicación de la frecuencia por el punto medio. También pueden observar que están los intervalos de clase. ¿Y cuántas clases hay? 2, 4, 6 clases en las cuotas. La cuota sería la variable. Si ustedes se dan cuenta, la variable está en unidades monetarias y la variable tiene que ser cuantitativa, y en este caso es de carácter discreto. Ahí estamos aprendiendo también. Muy bien. Cuando tenemos los valores, tenemos que sumar la totalidad de f por punto medio. ¿Por qué? Aquí necesitamos el punto medio, porque el punto medio es un punto que a nosotros nos permite poder obtener los valores en un punto fijo. En cambio acá tendría que agarrar ya sea el 0 al 6.2. Sin embargo, es mejor o más conveniente hacerlo cuando es así, el punto medio. Siempre recuerden que cuando haya intervalos de clase, ustedes siempre tienen que sacar el punto medio. Eso es completamente necesario. Ahora, obtenemos el valor de la multiplicación. Si ustedes se dan cuenta, ahí está la fórmula. Esta fórmula de acá permite a nosotros obtener la media. En este caso es la media para datos agrupados. La sumatoria de f por punto medio, es decir, la frecuencia absoluta por el punto medio, me da 1283.3, y eso la divido entre el total de personas encuestadas. Eso me arroja un valor de 8.18. Es decir, que la cuota en promedio de esas personas es de 8.18. La mayoría de personas no paga, pero eso fue anteriormente,
Por lo tanto, este estudio puede estar desfasado. Y ahí es donde el estudio de la estadística o el conocimiento de la estadística nos ayuda bastante a realizarlo. Luego tenemos la media aritmética ponderada. La media aritmética ponderada no es más que ponderar cierta parte o agregarle un peso a cierta parte de los valores. En este caso, si ustedes se dan cuenta, tenemos dos variables, pero en realidad el número de empleados no es una variable como tal, sino que es un porcentaje, un peso adecuado. En esta parte de acá tenemos salarios y el número de empleados. Y como queremos hacer el total, obtener el total de las personas que están trabajando ahí, al final sumamos todo esto y lo dividimos entre el total de empleados que tiene la compañía. Y aquí lo obtenemos. Eso sería 363.27. Eso significa que es el promedio de salarios que reciben esos trabajadores. Bueno, tenemos estos ejemplos y así hay muchos ejemplos, pero vamos a avanzar un poquito más porque en realidad el video se va a hacer un poco extenso. Tenemos la mediana también. La mediana es una medida de posición y también es una medida de tendencia central. Ya vamos a hablar acerca de las medidas de posición. La mediana se interpreta como la mitad de los datos. Tenemos esta fórmula de acá de n más 1 sobre 2, porque hablamos de la mediana como una situación, una medida de posición y una también medida de tendencia central, porque en realidad es la TOS. Se puede realizar en serie simple y en serie agrupada. En este caso, solo estamos utilizándola para serie simple y siempre es necesario que se ordenen los datos. Pasamos entonces a realizar distintos ejercicios. En el ejemplo 2 dice calcular la mediana del conjunto de datos. Escuchen bien, conjunto de datos que corresponden a las remesas familiares que ingresaron a El Salvador. Esto también es un conjunto de datos. Esta cuestión de acá es un conjunto de datos, pero están de manera simple, no están agrupados. Acá este conjunto de datos ya están agrupados y están ordenados de manera menor. Entonces es necesario poder hacerlo para poder realizar el análisis correspondiente. Ahora, necesitamos la frecuencia absoluta y también necesitamos la frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada no es más que ir sumando. Por ejemplo, si quiero calcular la frecuencia acumulada de enero, solamente eso sería. ¿Por qué? Porque se acumula solamente en el primer mes. Y después, como ya tengo 2 meses, voy a ir acumulando la de enero con la de febrero. Y allí tengo y así al final, diciembre me quedaría solo porque he acumulado todas las cuestiones en los meses, todas las frecuencias. Aquí dice calcular la mediana del conjunto de datos que corresponden a las remesas familiares. Entonces seguimos y aplicamos la fórmula. Lo primero que tenemos que hacer es ordenar los datos de menor a mayor, ¿verdad? Porque de lo contrario no podríamos hacerlo. Si se dan cuenta, aquí se ordenaron de menor, desde el menor 264.8 hasta el mayor, sin importar los meses, como estuvieran ordenados. ¿Por qué? Porque nos interesa conocer a nosotros dónde se encuentra la media, porque es una medida de posición de los datos. En este caso utilizamos la frecuencia absoluta. Los meses no pueden ser frecuencia absoluta. ¿Por qué? Porque son variables cualitativas. Solo aquellas frecuencias donde estemos observando datos. ¿Okay? Aquí tenemos la fórmula, luego aplicamos la fórmula de la posición de la mediana, n más 1, eso nos da a nosotros con 6.5. El valor entonces ese 12 lo obtuvimos de los 12 meses, es decir, del año, 12 más 1, y lo dividimos entre 2, eso da 6.5, lo aproximamos a 7 y eso sería la mediana. Y cuando obtuvimos la mediana, entonces tendríamos que haber sacado en qué posición está. Entonces, se encuentra entre el valor, entre la posición 6 y 7. Vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Está entre 305.7 y 332.1. Ahí lo tenemos. Pero en este caso, esta no se conoce como frecuencia acumulada. Esto solamente lo que hicimos es ordenarlo.
exactamente como hicimos acá. La frecuencia acumulada funciona en el siguiente ejemplo que vamos a hablar. Al final nos dio para este ejemplo 318.9. ¿Qué significa eso? Que el 50% de los hogares, de las personas entrevistadas, en este caso de las remesas, el 50% de las remesas eh, eh, corresponden a 318.9 millones. Son montos menores a 318.9 millones. También podríamos hacerlo de la siguiente manera. La interpretación sería el 50% de los datos correspondientes a las remesas familiares de El Salvador, año 2008, son montos mayores a 318.9 y el 50% son menores. Después de eso tenemos la mediana para series agrupadas. Y aquí sí es esencial utilizar las frecuencias acumuladas. En el anterior no era totalmente necesario. En este sí. Para el caso, la mediana para datos agrupados tiene esta formulita que está acá. Tiene el límite inferior más la división que existe entre el número de datos entre 2 menos la frecuencia acumulada anterior de la frecuencia mediana de la clase mediana, entre la frecuencia media. La frecuencia mediana. En eso se multiplica por el ancho de clase. Aquí tenemos luego cómo lo calculamos. Si se dan cuenta, aquí hay intervalos. En esta parte de edad hay intervalos. Eso significa que esta es una serie agrupada, como habíamos dicho anteriormente. Y también hay número de alumnos y tenemos la frecuencia acumulada. El número de alumnos significaría la frecuencia absoluta. La frecuencia acumulada, que no es la misma que la absoluta, ya es la forma en la cual se había explicado anteriormente de ir sumando datos para poder obtenerlas. Aquí si es necesario. Primero identificamos la clase que contiene la mediana. Las clases se refieren a cada una de estas. La primera clase tiene un intervalo de 18.21, la segunda de 22.25 y así. Hay 5 clases en este caso. Identificamos la frecuencia, la clase mediana, dividiendo el total de datos, que son 155 entre 2. Y eso nos va a dar una posición, 77.5. Ese valor se busca en la frecuencia acumulada. Buscamos en la frecuencia acumulada donde se encuentra el valor de 77.5. Aquí, como se han ido acumulando los datos, se encuentra en el primero. ¿Por qué? Porque si nos pasamos a la segunda clase, el 77.5 se sale de esta parte de acá, ya no se encuentra más. Entonces, tenemos que ocupar esta frecuencia acumulada, que es la del 79. Luego de eso, procedemos a lo siguiente. Ya obteniendo eso, metemos la fórmula. El límite inferior sería este límite de acá, el 18 del intervalo de clase. Luego de eso, más 77.5, lo dejamos el valor exactamente como está acá. 77.5 menos 0. ¿Por qué menos 0? Porque aquí decía en la fórmula que teníamos que utilizar la frecuencia acumulada anterior, pero de 79 no existe una frecuencia acumulada anterior. Entonces, por lo tanto, es 0. Y eso se le divide entre la frecuencia absoluta de esa clase, de la clase mediana, que en este caso sería 79. Eso lo multiplicamos por el ancho de clase. Eso lo obtenemos dividiendo, restando el límite superior menos el límite inferior. Y así tenemos la mediana. En este caso, la mediana nos dio 20.90. Eso significa que el 50% de los datos, el 50% del número de alumnos tiene edades entre 29 años. Sí, de 21 años. Entre 20 y 21 años se podría decir. Y así es como se interpreta ese valor. Seguimos eso. La mediana es la edad de 20 años cumplidos si lo queremos hacer de forma puntual. La moda es el término que más se repite. En serie simple, la moda solamente la buscamos y en realidad no hay mayor cosa que hacer. Sin embargo, cuando hablamos de frecuencia de serie agrupada,
la cuestión cambia un poco. En la distribución de frecuencia también es lo mismo, porque en ejemplo es la frecuencia, siguiendo el ejemplo de la moda, vamos a utilizar el concepto, nada más. Si esto no tuviera, si no tuviera los límites inferiores, esto sería solamente una distribución de frecuencia. Vamos a ver si encontramos un ejemplo. En este de acá vamos a tomar nosotros el que tenga mayor frecuencia para poder interpretarlo. El mes que tiene mayor número de remesas, en este caso es 353.4. Entonces esa sería la moda en este de acá. Ahora tenemos la moda para serie agrupada, lo que les decía, que aquí le llaman serie agrupada, no le llaman distribución de frecuencia. Y la fórmula es esta, que la moda es igual al límite inferior de la clase modal más la variación, la diferencia entre la frecuencia de la clase modal y la frecuencia de la clase anterior a la modal. Es decir, restar las clases modales, las frecuencias de las clases modales y luego la diferencia de la clase modal y la frecuencia anterior a la modal más la diferencia entre la frecuencia de la clase modal y la frecuencia posterior a la modal. El ancho de intervalo de la clase se multiplica al final. Vamos a calcular la edad de la moda de la edad para una muestra de alumnos de estadística 1. Tenemos los datos en esta tablita y empezamos a meter los datos. Primero identificamos la clase modal. La clase modal va a ser la frecuencia mayor, en este caso 79. Entonces elegimos ese intervalo, esa clase. Ahora que ya tenemos eso, ya podemos ingresar los valores a la fórmula. ¿Cómo lo hacemos? Primero ingresamos el límite inferior, que es 18, más 79. A 79 le restamos la frecuencia anterior a la modal. No tenemos, si ustedes se dan cuenta, no hay, porque solo 79 es la frecuencia, la primera frecuencia absoluta y es la frecuencia modal. Entonces a ese le restamos 0, entonces quedaría lo mismo, 79. Sin embargo, para la que está abajo, que está en el denominador, 79 más 22 es la diferencia entre la frecuencia de la clase modal y la frecuencia de la clase posterior a la modal. En este aspecto tendríamos que haber hecho las dos restas. En este caso sería 79 menos 0, y en este caso para obtener el 22 tendríamos que haber hecho 79 menos 57, y vemos que nos da 22. Luego de eso nos multiplicamos por 3 y nos da 20.3. La edad que más se repite es la de 20 años cumplidos. Si se dan cuenta, es idéntica a la moda, a la mediana, que era 20 años cumplidos, y idéntica también a la media. En este caso no sacamos la media, sacamos la mediana. Ok, terminando con eso, tenemos también la medida geométrica. Este tema hacemos un poquitito amplio, porque en realidad es demasiado para poder implicarlo en un solo video. Por eso hubiera sido mejor que estuviéramos en una aula donde me preguntaran todos, pero anyways, es lo que hay. Y tenemos la medida geométrica. La medida geométrica, como su nombre lo indica, no se comporta de manera geométrica como la anterior, sino que ahora es geométricamente. Y esto porque ya lleva implícito el factor tiempo dentro de ella. Aquí podemos leer la definición. En muchas ocasiones los valores de la distribución no son de naturaleza propiamente adictiva, como ocurre en caso de los números índices o porcentajes que representan la evolución. Índice, por ejemplo, como el Producto Interno Bruto, la tasa de inflación, etc. El IPC, la evaluación de la característica con respecto al valor que tiene un periodo o situación que llamamos base. Cuando se desea obtener promedios de magnitudes tales como los tipos de intereses, tasa, porcentaje, número, índice, etc., la medida aritmética pierde la propiedad de tener un claro significado, ya que la suma de dichas magnitudes no representan un total de recursos como las magnitudes de la naturaleza aditiva. En estos casos debe emplearse la medida geométrica como la medida de posición central más representativa. ¿Por qué? Porque ya lleva el valor
ya lleva el tiempo incluido. Llamaremos media geométrica a la raíz enésima del producto de los n valores observados. Los n valores observados son los datos que nosotros tenemos en un distinto número de tiempo. En este caso sería media geométrica, promedio geométrico, número de observaciones, x, y sería el valor de la variable. Aquí tenemos un ejemplito. Aquí nos piden, según registro de la superintendencia, este ejercicio es muy famoso, que salgan los parciales, salió bastantes veces. Según registro de la superintendencia del sistema financiero, los bancos que operan en El Salvador poseen la siguiente porcentaje de endeudamiento legal a enero de 2018. Es decir, estos bancos se prestan entre sí o prestan al Banco Central de Reserva, ya sea porque necesitan liquidez, etc. Entonces tienen ese porcentaje de endeudamiento legal. Entonces, como a nosotros nos interesa saber el porcentaje de ese endeudamiento, entonces el promedio de estos no sería aritmético, sería una cuestión geométrica. ¿Por qué? Porque es representativa más que la media aritmética, porque esta variable evoluciona de forma acumulativa con efectos multiplicativos que según dice la definición. Y es cierto, esta variable puede cambiar de distintas formas, puede aumentar, puede disminuir el endeudamiento legal en este caso. Ahora, y también tiene inmerso el factor tiempo dentro de otra medida de tendencia central. También tenemos para encontrar el periodo, eso es parte de la literatura, ustedes pueden observarlo por sí mismos. Pero no vamos a perder mucho tiempo en esto porque en realidad se hace un poquito tardado. Estas son las fórmulas que pueden utilizar y vamos a hablar acerca de las medidas de posición. Bien, ¿qué son las medidas de posición? Bueno, las medidas de posición son aquellas medidas que nos permiten a nosotros posicionarnos en cierta parte del plano cartesiano, así se llaman, ciertas medidas. Esta medida es la medida de posición. ¿Por qué se llaman así? Bueno, porque estas medidas pueden ser cuartiles, deciles y percentiles. Los cuartiles dividen la serie en cuarto partes, los deciles en 10, los percentiles en 100 partes iguales, y cada uno puede tener cierto porcentaje. Los cuartiles, por ejemplo, tienen 25% para cada una de las partes, los deciles de 10% y los percentiles de 1%. Los cuartiles, bueno, la fórmula para encontrar los cuartiles es esta. Bueno, de hecho para todos es siempre la fórmula de los percentiles. Si nosotros quisiéramos encontrar el percentil 25, que a la misma vez es el cuartil 20, que es el cuartil 1, lo que tendríamos que hacer es encontrar el percentil 25 y dividirlo entre 100 y multiplicarlo por el número de datos de observaciones, y eso vamos a obtener ahí una posición del percentil, y eso nos serviría a nosotros para poder realizar el cálculo de los cuartiles, percentiles y deciles. Aquí tenemos un ejemplo. En este caso, dada la serie de datos correspondiente a los ingresos mensuales, para el año 2018 se pide calcular los percentiles 20 y 25. Si ustedes se dan cuenta, el percentil 20 también es el decil 2 y también es el cuartil 1. Además de eso, pero aquí lo hace de forma que sean solamente percentiles, porque tanto cuartiles, deciles, etcétera, pueden ser interpretados como percentiles. Entonces, lo primero, debemos ubicar la posición P20, y para eso tenemos que utilizar la fórmula anterior, que era n multiplicado por P, el percentil que se pide, es decir, entre 100, que son el total de percentiles que existen. Tenemos P20 es igual a 12, porque existen 12 meses en esta variable, y lo dividimos lo multiplicamos, por 20, que en este caso sería el percentil que se anda buscando, y lo dividimos entre el total de percentiles. Eso nos va a dar la posición 2.4 y lo aproximamos al valor superior, que es 3. Entonces P20, el 20% de los ingresos recibidos en concepto de remesa, obtenemos el 3 y la posición 3, ¿cuál sería? Y como los tenemos que ordenar, porque recordemos que estas son medidas de posición, igual que la mediana, tenemos que ordenarlos de menor a mayor. Entonces nos situamos en la parte, en la parte 3.
es decir, en la posición 3, y eso nos da un valor de las remesas de 298.3. Eso se interpreta como lo siguiente: el 20% de los ingresos recibidos en concepto de remesas en El Salvador durante el 2018 fueron inferiores a 298.3 millones de dólares. ¿Se recuerdan que anteriormente decía la mediana, el 50%? En ese caso 20%. ¿Por qué nos piden encontrar el percentil 20? Y tenemos también esa cuestión. Y vamos a ver esta de las medidas de posición con respecto a la utilizando series agrupadas. Recordemos que las series agrupadas son aquellas que tienen intervalos de clase, y también se le pueden aplicar las medidas de posición. En esta cuestión va a ser clave fundamental la frecuencia acumulada. En la anterior solamente era la frecuencia absoluta, y la frecuencia absoluta dictaba, solamente teníamos que ordenarla, nada más. En este caso no, es la frecuencia acumulada la que tenemos que utilizar para poder realizarlo. Si se dan cuenta, la fórmula del percentil es casi idéntica a la de la mediana, sin embargo tiene una cierta diferencia a la hora de dividir el número total de datos. No lo divide entre 2 como lo hacía la mediana, sino que lo divide entre 100, porque hoy se necesita un percentil. En aquella se necesitaba la mitad. Ahora, vamos a analizarlo. Al aplicar la fórmula, lo primero que tenemos que hacer es calcular las medidas de posición. Tenemos que calcular la posición del percentil 20. Como nos pedían el 20, entonces tendremos que dividir el 20, el percentil 20 entre 100 y obtener la posición. Cuando dividimos 20 entre 100, eso nos da un valor de 0.20, y luego de eso lo multiplicamos por el valor de 155, que es el total de los datos. Eso nos va a dar 38.75. El 38.75 sale de esta parte de acá, que es n dividido entre 100 multiplicado por la totalidad de datos que existen. En esto nos da 38.75. Esa es lo que se está buscando, es la columna, perdón, es la frecuencia, la posición, mejor dicho. Entonces, en esta, luego de eso, en este era 25, lo siento, no era 20, era 25. Luego se busca en la columna de la frecuencia acumulada, donde está este valor. En ese caso se encuentra en la primera clase. Sí, como habíamos dicho anteriormente, el 25 está en el intervalo en la clase que va de 18 a 21. Es decir, lo que obtuvimos acá, estos 38, lo siento, estos 38.75 vienen y nosotros los situamos acá. ¿Dónde están 38.75? Si ocupáramos la clase siguiente de la 22.25, nos daríamos cuenta que nos hemos pasado. ¿Por qué? Porque no existe, se pasa de los 38.75, y aquí va de 79 a 136, pero el 79 nos indica que va desde 1 a 79, entonces está 38.75, y esta va a ser entonces nuestra clase percentil en este caso. Luego de eso sustituimos en la fórmula. El 18 sería el límite inferior más los 38.75 que obtuvimos con la fórmula del percentil, menos 0 entre 79. Este 0 es la frecuencia acumulada anterior, pero como recordemos que la frecuencia acumulada de 79 era la primera, no había frecuencia acumulada anterior a ella, entonces es 0. Lo dividimos entre la frecuencia absoluta de esa clase, que identificamos dónde está el percentil. Lo multiplicamos por 3 y obtenemos que el 19.47. ¿Qué significa eso? Que el 25% de los alumnos encuestados tienen edades menores a 19 años y el 75% poseen edades mayores a 19 años. Aquí es donde tenemos ya
nuestras medidas de posición. Vamos a hablar ahora de las medidas de dispersión. Las medidas de dispersión son otra forma de cómo interpretar los datos y describirlos. Son la última forma de la estadística descriptiva, son la última medición de la estadística descriptiva. Claro que en este caso también nos hacen falta conjuntos, nos hacen falta muchas cosas más, pero para el momento estas son las primeras medidas más influyentes, se podrían decir. Ahora, tenemos las medidas de dispersión. ¿Qué es una medida de dispersión? Son aquellas medidas que al analizar y describir un conjunto de datos, determinamos la forma como se distribuyen los datos. Identificamos los valores centrales que primero, para poder hacer todo esto, tenemos que distribuir los datos. Hablamos de tablas de contingencia, distribución de frecuencias, tablas de datos agrupados, etcétera. Después identificamos los valores centrales con la media aritmética, la moda y la mediana. Y luego de eso establecemos la medida de cómo los datos se concentran o dispersan. Y allí es donde entran las medidas de dispersión. Las medidas más comunes de dispersión son la media, son la expresión estándar, la varianza y se podría decir que también el rango. Pero la que más se utiliza por lo general es la expresión estándar. La expresión estándar no es más que cuánto se desvían los datos en promedio con respecto a la media aritmética. Esto lo van a ocupar en estadística inferencial, o si ya se lo dijo alguno de sus profesores, pero la media es el dato que mejor representa es la medida que mejor representa los datos. Por eso se utiliza para poder interpretar distintas cuestiones. Por ejemplo, el promedio de personas que mueren en Italia, el caso lamentable, es de 79 años en Italia con respecto al COVID-19. Eso nos permite realizar distintas cuestiones. Ahí es donde entra ya en juego la estadística descriptiva, y no solamente la descriptiva, sino que también la inferencial. Pero eso es para después. Okay. Aquí tenemos un ejemplo. Dice, El Salvador es clasificado por el Banco Mundial como uno de los países de América Latina que posee renta media baja, porque el ingreso per cápita anda por los $3,000, es decir, lo divide. Sin embargo, la diferencia en bienestar material no puede expresarse de todo con este indicador. Este bienestar depende también del grado de variación de los ingresos individuales, es decir, las desigualdades. ¿Recuerdan lo que calculamos al principio y que dijimos que el promedio era como de 500, el promedio de ingresos mensuales era de 500 en cada hogar? Pues ahí donde estamos viendo, ahí no necesitamos un análisis más amplio que solamente en promedio. Hay personas porque tenemos distintos datos atípicos, y estos datos atípicos nos hacen que el análisis sea un poco más exhaustivo. Tenemos el rango es igual al valor máximo menos el valor mínimo. Es una medida de dispersión. Tenemos los rangos modificados, que creo que es el rango intercuartil, algo así se llama. Por lo general no se ocupa, pero también tenemos la fórmula intercuartilesco, creo que se llama, y creo que sí tengan cuidado con porque este ejemplo de acá ya ha salido una vez en un parcial. No lo vamos a explicar porque en realidad el video se ha hecho demasiado extenso. Luego de eso tenemos la desviación media. La desviación media se calcula de la sumatoria que existe entre los datos, cada uno de los datos, menos la media dividida entre el total de datos, el tamaño de la muestra o el tamaño de la población, porque también hay tamaño de población. Para eso vamos a utilizar distintas cuestiones. Observen, la desviación media, en esta tabla de acá, la desviación media tiene que ser la sumatoria de todo esto para poder juntarla en la tabla. Y aquí tenemos un ejemplo. El ejemplo, calcular la desviación media para los ingresos en concepto de remesas que recibió el país en el año 2018. Tenemos X. X representa el promedio. Como decíamos, que la desviación media, por su nombre lo indica, es cuánto se desvían en promedio los datos, cada uno con respecto a la media. Por ejemplo, el
315.6, el 315.6 en este caso se debía de 275.540 unidades. Y así tenemos que ir analizando. Al final, cuando tenemos los 280-90 y lo dividimos entre el total del tamaño de la muestra, en este caso la muestra son meses, y tenemos que el 23.42 significa el promedio de las desviaciones de los ingresos recibidos. Es decir, que nos estamos equivocando por 23.42 en los ingresos recibidos mensualmente en concepto de remesas, pero en estos son millones de dólares. Es una gran variación, si ustedes se dan cuenta. El promedio excluye 23.42 millones de dólares. El promedio normal, que son 315 millones de dólares, excluyen 23.42 millones. Es decir, que hay gente que está en meses en los cuales hay mucho más ingresos y hay meses en los cuales hay muchísimos menos ingresos. Y así, esa es la desviación es la desviación media. Luego de eso tenemos la varianza. La varianza no es más que las desviaciones medias al cuadrado. Eso nos sirve para poder interpretar los datos de una forma cuadrática y que eliminara así las diferencias negativas y obtener un promedio en valores absolutos. Para eso se utiliza. Y calcular la varianza para ingreso en concepto de remesas familiares que ingresó a El Salvador. Y tenemos esta fórmula. Esta pequeña fórmula, si ustedes se dan cuenta, la poblacional se identifica con este símbolo. Este se llama sigma y lo elevamos al cuadrado. Y la muestral, en este caso, sería S al cuadrado. Eso significa que es la desviación estándar muestral. Y las fórmulas son distintas. Y hoy obtenemos la fórmula y al final tenemos la varianza muestral de los ingresos en concepto de remesa de 764.42 dólares al cuadrado durante el año. Si quisiéramos sacar nosotros la desviación estándar en esta parte, solamente tendríamos que sacarle la raíz cuadrada a este valor, nada más. Aquí como la tenemos aquí. Si ustedes se dan cuenta, solamente es la misma fórmula. La fórmula de la desviación estándar es similar a la de la varianza, con la única diferencia que esta tiene la raíz cuadrada, nada más. Luego, la desviación estándar, tenemos también la varianza poblacional y todo eso. Aquí tenemos la interpretación. Y como era una varianza poblacional, entonces ocupamos la fórmula de la desviación estándar muestral. Y solo le sacamos la raíz cuadrada y obtenemos un valor de 27.65. Eso significa que la dispersión o variación de los ingresos recibidos en concepto de remesas familiares por El Salvador durante el año 2018 respecto a la media fue de 27.65 millones de dólares. Y obtenemos dos medidas de dispersión. Vamos a hablar ahora. Bueno, este es un ejemplo. Si ustedes se dan cuenta, el ejemplo aquí tenemos que sacar primero la media. Este es un ejemplo de tablas distribución de frecuencia por intervalos de clase, es decir, serie agrupada. Aquí tenemos primero la media aritmética, tenemos después, tenemos que también sacar la varianza. Si ustedes se dan cuenta, ya agregamos otra columna en esta parte de acá. Acabamos de agregar otra columna y también tenemos intervalos. Luego de eso sacamos la desviación estándar, que después de sacar la varianza le sacamos la desviación estándar y obtenemos estos valores. Esas son las propiedades y estas están en la literatura. Luego de eso tenemos el coeficiente de variación, que esta medida estadística indica lo grande que es la desviación estándar, es decir, cuánto se alejan los datos con respecto a la media, el promedio, y cuán representativa es un estudio, se podría decir. Y aquí tenemos el coeficiente de variación. Para el caso de las mismas remesas, obtenemos que la desviación,
para el caso de la cadena de supermercados que planea incrementar sus ventas al detalle, tenemos que la desviación estándar era 45.71. La dividimos entre la media aritmética de la muestra, la multiplicamos por 100 y eso nos va a dar 28.94. Ese 28.94 quiere decir que el modelo que nosotros obtenemos es 28.94% representativo. Y que también que la desviación estándar es 28.94% del valor de la media. Se podría decir que sí, que es representativo. Lo ideal es que el valor lo siento por eso, que el valor de la desviación estándar sea lo más cercano a cero posible. Y tenemos distintas cuestiones, tenemos el teorema de Chebyshev, que eso debería estar en la literatura, solamente se utilizan las fórmulas, nada más. Tenemos el teorema de Chebyshev y nada de eso. Tenemos la regla empírica y así sucesivamente. Tenemos las fórmulas para eso y explicarlos ahorita sería una cuestión de ahorrarnos bastante tiempo si no lo hacemos. Tenemos por último las medidas de forma, asimetrías y curtosis que vienen dentro de las medidas de expresión. Las medidas de simetría y curtosis no son más que medir la simetría y la curtosis, pero la simetría es también una forma de comportamiento de los datos y también la curtosis. Vamos a explicar de eso. De esa manera, cuando trazar una vertical en el diagrama de barras o histograma de una variable, según sea discreta o continua por el valor de la media, esta vertical se transforma en el eje de simetría. ¿Qué simetría? Cuando nosotros tenemos un plano cartesiano, estos datos pueden ser asimétricos hacia un lado o simétricos hacia el otro. Y en otro caso podría ser que no sean, que sean simétricos, es decir, que se distribuyen de manera uniforme. Entonces, para poder realizar un análisis que si son asimétricos hacia la izquierda, a la derecha o son en realidad asimétricos, tenemos el coeficiente de asimetría de Fisher y tenemos la formulita aquí que la podemos ocupar en la misma tabla anterior que hemos venido utilizando, que es esta de acá. Le podemos agregar a la par del f por punto medio dividido entre f por punto medio menos la media elevado al cuadrado. Le podemos agregar a la par el punto medio menos la media elevado al cubo y lo multiplicamos por la frecuencia y así obtenemos nuestros valores. Aquí tenemos la forma de cómo estos datos se pueden comportar de manera simétrica hacia la izquierda y de manera simétrica hacia la derecha también. Y tenemos otra posibilidad de cómo calcular la simetría a través del coeficiente de Pearson, que es esta fórmula que está acá. No se les olviden las fórmulas porque son esenciales. El coeficiente de asimetría de Pearson me establece que si ustedes se dan cuenta, cuando yo quiero conocer si una simetría es hacia la izquierda, la media es el dato menor de todos, la mediana es el que le sigue y la moda es el dato mayor de todos. En una distribución simétrica, tanto la media, la mediana como la moda están en la mitad de los datos. En cambio, una vez hacia la derecha, la media sigue siendo el valor que está hacia más pequeño, pero en este caso se sitúa hacia la izquierda y en cambio la moda es el dato que se sitúa más hacia la derecha. Así es como podemos identificar estos valores. Y aquí podemos realizar, aquí si ustedes se dan cuenta, en la tabla ya le agregaron la columna para identificar, para poder realizar el coeficiente de Fisher. Es lo que ustedes también pueden hacer. Luego de eso tenemos el último tema, que es la kurtosis. El coeficiente de kurtosis analiza el grado de concentración que representan los valores alrededor de la zona central de la distribución. Esto se distribuye en tres distribuciones, al igual que la simetría.
que recordamos que era hacia la derecha, hacia la izquierda y simétrica. En este caso serían distribuciones mesocúrticas, distribuciones leptocúrticas y platicúrticas. Las mesocúrticas son aquellas que tienen un grado de concentración medio alrededor de valores centrales de la variable. El mismo representa una distribución normal. Este coincide bastante con la cuestión de la simetría. La leptocúrtica presenta un elevado grado de concentración alrededor de los datos y la distribución platicúrtica un reducido de concentración de los datos alrededor de las variables. Ahora se habla bastante de aplanar la curva, Han escuchado en los noticieros que dicen aplanemos la curva, pero no es más que se están diciendo que platicurteamos la curva. ¿Por qué? Porque la están dividiendo en más números de días. Entonces los casos los queremos ampliar a mayor número de días, porque eso nos permite actuar. Las muertes las queremos que haya más casos en más días y que no haya muchísimos casos en un pocos días, porque si no se hace leptocúrtica. Y aquí tenemos la expresión de G2 y la fórmula para poder utilizarlo. Estas fórmulas siempre recuérdenlas porque son sumamente esenciales. Y tenemos la forma en cómo podemos utilizarla. Si G2, 0, la distribución será leptocúrtica, es mayor a 0. Si G2 es mayor, la distribución será leptocúrtica. Es decir, los grados se concentran más en la parte en la parte media central, en la cual la sigue el G2 igual a 0, la distribución será mesocúrtica o normal, y si la distribución es menor a 0, que el G2 es menor a 0, será mesocúrtica y platicúrtica, perdón. Y ahí donde queremos que los contagios del COVID-19 sean platicúrticos. Y ahí tenemos esta tablita, esta columna que ya le agregaron para poder calcular el coeficiente de kurtosis. Y eso sería todo por nuestra parte. Esperamos les haya servido bastante de utilidad. El video se hizo un poco largo, pero estamos seguros que si ustedes lo ponen en una velocidad un poco más amplia, pueden entenderlo. Pueden buscarme en redes sociales como Alex Zabaleta, Alex ALXS, para que puedan preguntarme con respecto a distintas cuestiones. Eso sería todo. Tengan una feliz noche, feliz tarde, lávense en sus manos y no crean en todo lo que les dicen. Sean estadísticos. Bye bye.